Bueno, muchas gracias. En este momento, pues, hemos considerado supremamente importante poderles dar a ustedes un fundamento, pues, teórico, conceptual y también práctico y didáctico para que ustedes tengan herramientas para poder trabajar estas evidencias, no solamente como un objetivo académico o no solamente porque es un requisito académico, sino que ustedes puedan entender lo importante que es el desarrollo de estas habilidades en nuestros hijos, porque a veces se toma solamente como la obligación que es esta actividad académica para el proceso educativo y se desvirtúa un poco el objetivo pedagógico, ¿sí? No podemos poner por encima simplemente el hecho de que es un requisito académico sobre la importancia y la necesidad del desarrollo de estas habilidades. Por esa razón, ustedes como padres deben estar enterados, deben estar capacitados en todos estos fundamentos para que cuando ustedes vayan a ayudar a sus hijos a desarrollar estas evidencias, los motiven y les puedan explicar realmente la importancia de este tipo de evidencias o de este tipo de habilidades en su vida. No solamente porque necesitamos cumplir un requisito para Academia Homeschool, sino porque es una habilidad importante para la vida. Entonces aquí vamos a ver algunos puntos de por qué razón el desarrollo de estas habilidades para poder desarrollar exposiciones para academia son importantes para la vida. Entonces, bueno, todos sabemos la exposición es una técnica de comunicación oral en la que una persona se dirige a un público para darle a conocer un tema. Pero aquí estamos hablando de varios conceptos, estamos hablando de comunicación oral, ¿sí? Y para poder desarrollar la comunicación oral, pues sabemos inicialmente esto es el uso del lenguaje y el uso del lenguaje es algo innato, es una capacidad de cualquier ser humano que se aprende, ¿sí? Y se desarrolla en el transcurso de la vida, pero también vemos aquí que es una estrategia didáctica. ¿Sí? Es una estrategia didáctica, pedagógica, para el desarrollo y fortalecimiento de la competencia comunicativa, expresión oral y la inteligencia lingüística. Entonces, aquí vemos tres conceptos muy importantes. El primero es la competencia comunicativa, ¿sí? El segundo es la expresión oral y el tercero es la inteligencia lingüística. ¿Qué son estos conceptos? ¿Por qué son importantes? Pues la competencia comunicativa es la capacidad de poder usar signos verbales buscando persuadir o convencer al interlocutor. Por eso él se llama competencia, porque es una capacidad que se adquiere, se desarrolla, se fortalece y genera una capacidad en diferentes grados, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se busca tener esa capacidad de usar las palabras, que son los signos verbales, ¿sí? Para persuadir y convencer. Entonces, es muy importante, ¿sí? No solamente para el ámbito académico, sino para todos los aspectos de la vida, desarrollar la competencia comunicativa, ¿no? La expresión oral es sinónimo de competencia comunicativa, básicamente, ¿sí? Porque la expresión oral es la capacidad de expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación. Entonces, la expresión oral también es una competencia lingüística y comunicativa que es necesario desarrollar, que necesitamos desarrollar, que necesitamos aprender, aprender a expresarnos con claridad, fluidez, coherencia y persuasión. Esto es muy importante. Y por último, la inteligencia lingüística, que es otro de los conceptos que tenemos aquí.
Bueno, ustedes saben, la inteligencia lingüística, lo vimos en el taller de estilos de aprendizaje, en el seminario. Sabemos que es una de las inteligencias de Howard Gardner. Vimos todas las inteligencias, pero específicamente en las evidencias de exposición estamos dándole énfasis al desarrollo de la inteligencia lingüística, ¿m? Porque la inteligencia lingüística como una habilidad lingüística, o sea, el uso del lenguaje, pues es la capacidad de expresarnos mediante el uso del lenguaje, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros usamos el lenguaje de diferentes formas. No es lo mismo que usemos el lenguaje para informar a nuestros hijos de los planes para las vacaciones, por ejemplo, que usar el lenguaje para explicarle a nuestros hijos un tema de filosofía o ciencias políticas o una noticia, un evento importante en nuestro país, pues que tiene que ver con esto, con estos temas. Por ejemplo, ¿sí? ¿Verdad? No es lo mismo usar el lenguaje para una cosa que para la otra. ¿M? Por esa razón, cuando hablamos de inteligencia, el desarrollo de la inteligencia lingüística es el grado en el que una persona es capaz de usar hábilmente el lenguaje para expresar y entender ideas y para conseguir objetivos a partir de esta habilidad. ¿Sí? Entonces sabemos que hay unos grados, ¿sí? Que hay una habilidad que hay que desarrollar o que se tiene que revisar en qué medida la tengo, en qué medida la uso esta habilidad, en menor medida, en mayor medida, ¿sí? Para básicamente conseguir objetivos. Entonces, esos objetivos es comunicar una idea, una situación o hacer una exposición formal de un tema o cuando estoy leyendo sobre un tema y luego quiero explicarle a otra persona lo que estoy leyendo. Sí, esta habilidad comunicativa se necesita y se usa en muchos aspectos. Entonces, si queremos desarrollar la inteligencia lingüística, en nosotros o en nuestros hijos, bueno, tenemos que saber que tenemos que estimularla, tenemos que entrenarla y trabajarla de manera sistemática en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque la capacidad de expresarnos a través del lenguaje es algo que todos tenemos, pero la inteligencia lingüística, la competencia comunicativa no es algo que todos tenemos, ¿verdad? Puede que a unas personas se les dé tengan la habilidad, se les dé de manera más natural usar habilidades lingüísticas comunicativas con un gran o un alto grado de habilidad, pero a otras no. Entonces tenemos que trabajarlas, tenemos que saber qué tanto se nos facilita, se nos dificulta y poder desarrollar estas habilidades. Bueno, también la exposición como técnica de comunicación oral también es una herramienta educativa, ¿sí? Por eso en Academia Homeschool lo usamos como una herramienta educativa. Ustedes como padres, úsenlo como una estrategia didáctica. ¿M? Nosotros como institución lo usamos como una herramienta educativa que enseña a pensar, razonar y actuar. Motiva a los estudiantes a tener creatividad y criterio propio. Enseña a adquirir una postura de seguridad y confianza en sí mismos. Entonces ustedes se dan cuenta que todo esto es supremamente indispensable para el desarrollo cognitivo de nuestros hijos, lingüístico, comunicativo, para el desarrollo de su ser, para habilidades para la vida diaria. Entonces, por esa razón, debemos ser conscientes de lo importante y motivar a nuestros hijos a desarrollar estas evidencias en academia con ánimo, con entusiasmo, con un interés en mejorar en esos aspectos para su vida escolar y para su vida en general, cotidiana. Bueno, entonces, la preparación correcta de una exposición oral parte del seguimiento de estos pasos. Primero, conocer profundamente el tema, ordenar el material disponible en un guión o esquema que sirva de apoyo, exponer las ideas con claridad y sencillez, ensayar la exposición cuantas veces sea necesario. Sobre esto vamos a ver más detalles más adelante, pero a nivel general, esto es lo básico que se requiere para poder realizar una correcta, una adecuada exposición oral de un tema.